Ante mucha expectativa y una convulsión política en Venezuela, Nicolás Maduro acudió a la Asamblea Constituyente para presentar su memoria y cuenta y su llamado plan de patria para el periodo 2019-2025. Hubo una serie de anuncios que dieron mucho de qué hablar. El más relevante, el incremento salarial, un 300% al salario mínimo. ¿Cómo ayuda o no ayuda esto a la hiperinflación del país? Se lo preguntó ahora el economista Orlando Ochoa hoy en el programa. Orlando, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy en Café CNN. Buenos días. Bueno, a ver, ¿cómo responde el aumento? Adelante. Sí. Por supuesto, el alza de precios que en un proceso de hiperinflación, donde estamos en el rango de 140, 170% mensual en la canasta general, usualmente es más fuerte en la parte de alimentos y bebidas, va deteriorando el poder adquisitivo del salario. Los ajustes que está haciendo Nicolás Maduro con mayor regularidad van, por supuesto, tratando de alcanzar o de como él dice, corregir con la hiperinflación. Naturalmente, los sueldos y salarios deben ajustarse, porque si no la gente no va a tener poder adquisitivo de compra. Pero cuando se hacen ajustes de 4 veces sin del salario, con un sector privado que no tiene acceso a un mercado cambiario funcional, un sector privado golpeado también con limitaciones de acceso al crédito, la banca, también el presidente anunció medidas como la elevación del encaje legal. De cada 100 bolívares que recibe la banca de depósitos, 60 los tiene que poner de encaje legal. Eso quiere decir que le quedan 40 para prestar. Y el gobierno tiene una cartera dirigida de prácticamente algo más de la mitad de la cartera de crédito. Es decir, la banca está en problemas, el sector privado está en problemas que se ha reducido y no hay un plan de estabilización macroeconómica que requiere orden fiscal, un banco central que tome una política monetaria prudente y un régimen cambiario funcional para bajar la inflación. Eso requiere además una economía abierta y la economía venezolana no solamente está cerrada, sino que tiene sanciones. Me gustaría entonces retomar también otros puntos que ayudan a explicar un poco lo que ha mencionado. Nicolás Maduro dijo que continuaría el plan de los llamados precios acordados. El encaje legal se encuentra en un 60% y las industrias básicas deben exportar 15% de su producción en el llamado petro. ¿Qué puede representar estos puntos que acabo de mencionar a la economía actual de Venezuela y a la hiperinflación? ¿Hay alguna respuesta para poder ayudar a la crisis económica que vive el país con estos puntos? Bueno, obligar a las empresas estatales a que manejen ventas de sus limitadas exportaciones en 15% en petro, deben tratar de darle liquidez a esa ficción que es el petro. Perdón. La única utilidad que tiene el petro es que es un mecanismo de indexación. El petro está relacionado con un barril de petróleo y el barril de petróleo está en dólares. Cuando se ajusta el petro o la tasa de cambio de bolívares por dólar, o sea, que va implícita en el petro, pues se sirve como un mecanismo, como dice el presidente, de corrección, que no es otra que la indexación a la hiperinflación. No hay un mayor logro en esto. Las otras medidas que anunció, unidades de transporte, millones de viviendas, reducir la pobreza a cero, cuando la pobreza en Venezuela está por encima del 85%, y este problema económico de la hiperinflación, con caída de los ingresos reales, falta de oportunidades de empleo, está empujando a la migración venezolana, que ya convirtió esto en un problema regional. Por supuesto, nunca en América Latina había ocurrido algo como esto. Un país que tiene una inmensa riqueza de recursos naturales, que tuvo en el siglo XX una trayectoria de desempeño económico con muy baja inflación por décadas, entra en un colapso fruto de un proyecto socialista que maneja las finanzas públicas con un criterio populista y la economía con criterios de origen marxista-leninista. Ha sido realmente un desastre. El presidente Maduro no tiene opción. Realmente lo que debería hacer es renunciar y facilitar un proceso de transición a un país donde tengamos un gobierno reconocido
interna y externamente y poder comenzar un programa económico de emergencia y de recuperación de la producción petrolera. Durante sus años, durante sus años de mandato, y sobre todo en estas memorias y cuentas que hemos visto por parte de Nicolás Maduro, ¿está de acuerdo que los anuncios económicos siguen manteniéndose exactamente iguales con el pasar de los años? Y obviamente, analizando la situación económica de Venezuela, la cosa no ha mejorado. El presidente Maduro, desde el 2013, recibió recomendaciones de sus asesores de hacer un plan con ciertas medidas básicas de orden fiscal, de tener a un banco central que funcione autónomamente para regular la cantidad de dinero, las tasas de interés, como ocurre en cualquier democracia. El presidente Maduro no ha aceptado ni entiende de economía. Sus declaraciones, la forma como usa los términos, demuestra que no comprende, y lo que ha hecho fue restringir, probablemente por temor, por ignorancia, por ideología, y no ha hecho nada y ha lanzado a Venezuela en un proceso de hiperinflación. ¿Por qué? Porque ha usado los recursos fiscales del país, los que tiene y los que no tiene, financiándose con el Banco Central, emitiendo dinero sin respaldo, para programas populistas donde trata de tener un control de un 20-22% del electorado, entregándole alimentos, productos, promesas, y con ese 20-22% en un país dividido, pretender legitimar su situación política. Y ese objetivo ya está perdido, no tiene reconocimiento y ha causado un auténtico desastre. Y la hiperinflación no se detiene, Alejandra. Es un proceso que incluso podemos ver en el futuro cercano un colapso de la demanda de dinero, que los venezolanos no quieran más bolívares, quieran migrar de la moneda débil a la moneda fuerte completamente, y al colapsar, la tasa de cambio se dispara y la inflación se dispara, dejando a la gente vulnerable, que es más de 85%, sin capacidad de compra. Ese tipo de incidentes volátiles ocurren cuando se llega a 140, 160% de inflación mensual, que es lo que tenemos ahora. Otro punto interesante para analizar sería cómo afecta esta crítica internacional y el hecho de que muchos países, entidades, no reconozcan este segundo mandato. Me queda como asignatura pendiente para analizar contigo, Carlos. Que tengas un buen día. Gracias.